La nación en llamas. Extracto 1. Damián. Nos atraparon. No importó cuánto llegó a sacrificar mi dulce Thamos, la perdí en vano y no es que exactamente alguna vez la haya tenido de verdad, pero al menos vivía, me sonreía y eso al menos a mí me consolaba. Al final, nos atraparon y ahora yacemos justo en el sitio de donde nos encontrábamos huyendo, una celda. Puede que no haya llegado a saber la naturaleza ni hechos concretos de la enfermedad que ha comenzado a invadir a Victoria, pero la rapidez con la que actúa sí se me informó durante el regreso que emprendía con las armas desde Tella, después de la primera llamarada que se visualizó en los poblados de la capital, por lo que lo más probable es que ella ya haya fallecido. Han pasado casi 2 días enteros desde el incidente y lo más certero es que ya lo esté, incluso pudiera que aquello haya sucedido antes, mientras nos abría paso para que pudiéramos escapar del palacio o dentro de una celda o peor aún, frente a mi tío René. Aquello último todavía cala por completo mis huesos, pues no fui capaz de salvarla de él. Le había convencido de estar de su lado. La aprisioné en los interrogatorios del piso 0, mientras buscaba una forma de sacarla de aquel sitio. Liberé a Benjamín en cuanto me enteré lo que le harían a su hermana y conseguí convencerle de que le diera una oportunidad ante su confusión inminente de hechos e incluso, logré que Octavius nos respaldara una vez que él iba a ser asesinado junto con nosotros por los guardias de René. Sin embargo, todo no fue suficiente porque Thamos fue contagiada, se sacrificó siendo la distracción para abrir la brecha y poder escapar dentro del bosque. Y es que jamás olvidaré el instante en el que me di cuenta que Thamos removía ciertos sentimientos dentro de mi ser. Y es que ella y solo ella hizo florecer un sentimiento que nunca experimenté con tal intensidad, ni mucho menos que fuera provocado nada menos que por mi propio hermano. Celos. Ni siquiera cuando me comentó hace tanto tiempo que recordaba a nuestra madre o que mi padre me comparara constantemente con él me permití sentirlo. Y es que aquel sublime vestido rojo que se ondeaba en cada vuelta suya perfectamente ejecutada, y dorados rizos que se desbordaban hasta su cintura me incitaron a no dejar de mirarla aquella velada del festejo de los fuertes. Esa misma cintura que mi hermano tomaba con sutileza entre sus manos. Ambos hablaban y sonreían al son de la música con tal exquisitez que temí jamás poder arrancar una sonrisa como esa de sus labios, pues Iriden siempre poseyó aquel encanto del que cualquier dama caería fascinada sin duda alguna. Algo de lo que yo carezco, pese que de antemano comprenda que él no es un hombre de una sola mujer, si lo sabré bien por todo su historial. Sin embargo, aquel día deseé tanto ser él. Inevitablemente, mi hermano notó mi afecto por ella incluso antes que yo pudiera negármelo a mí mismo. Tal vez Thamos me pareció fascinante antes de conocerla en boca de los príncipes que parecían adorarla, y que tras conocerla descubrí que era aún más maravillosa de lo que supuse. En estos instantes, es sumamente sencillo pensar en todos y cada uno de los momentos que pasé a su lado, causando el dolor más agobiante que alguna vez me pude permitir sentir en toda mi vida, pues nada puede doler tanto como un corazón roto. Miro al frente de los barrotes. A la celda que tengo enfrente donde reposa Ben. Todavía no ha despertado después de ser atendido. No sé por qué, pero estos hombres le han brindado auxilio médico, si a desinfectar y colocar gasas hablamos, e incluso nos han proporcionado algo de pan de hogaza y agua. Incluso pese a su postración, Benjamín permanece esposado con grilletes reforzados para fuertes que se empotran en un anillo forjado al suelo al igual que yo para evitar movernos en dirección a los barrotes que bien, podríamos arrancar sin cansancio alguno por el óxido del material. Señor Marven, escucho la voz temblorosa del guardia azul Agustín. Me indica que nuestro príncipe se ha movido y que comenzó a abrir los ojos. Kendra, Clausius y yo permanecemos en celdas separadas a causa de nuestra condición fuerte. Debieron mover unos cuantos suministros a otro sitio para poder efectuarlo. Los he escuchado quejarse de ello por horas, así que supongo que este sitio no es muy espacioso o no acostumbran tener prisioneros. En cuanto a Agustín, optaron por dejarlo con Benjamín ya fuera para que cuidara de él o simplemente, porque ninguno de los dos representa una amenaza. ¿Qué está pasando aquí? Habla uno de los seguidores que vigila el pasillo, al oír murmullos entre el real Agustín y yo para ponerme al tanto del bienestar de Ben. No pienso hacer llamar a Gregoria de nuevo para revisarlo, me advierte una vez que nota nuestro intercambio de palabras. Mis hermanos desertores ya hicieron mucho por ese fuerte y por ustedes al dejarlos con vida, así que no pidan más.
Y es que después de que Tamos se alejara dentro del bosque donde el fuego todavía no alcanzaba el follaje, nos encontramos trotando sin rumbo alguno a viento, el corcel de toda la infancia y adolescencia de Ben. En cuanto lo detuvimos y se percató de la existencia de su antiguo jinete, unió en un acto de lealtad su hocico, aunque realmente éste no le recordaba del todo. Al parecer, Benjamín ha perdido la memoria parcialmente. Existen tantos recuerdos en su mente borrados o modificados que es difícil que sea el amigo que fue tiempo atrás. Por suerte aquel corcel brindó la oportunidad de que Ben lo montara, y le pudiera otorgar la orden a Kendra de que lo hiciera con él para llevarle lo más rápido posible en donde se encontraba el jet. Ella es tan excelente piloto como combatiente que no lo dudé ni un poco. Estaría a salvo mientras el resto, debíamos seguir a pie en caso de que nos siguieran y atacarlos. Nuestra misión consistió básicamente en retrasar lo más que se pudiera al enemigo para que el príncipe huyera. Y fue así, pues unos cuantos soldados al mandato de mi tío nos encontraron y enfrentaron. Perdí vidas de camaradas que conocía y apreciaba por igual. Para cuando flechas surcaron los cielos solo quedábamos Clausios, Agustín y yo. Estas no nos causaron estragos. Eran de simple madera que en nuestra condición no provocaban más que rasguños y futuros moretones, aunque mi cuerpo protegía el del guardia real debido a su falta de fuerza. Pronto, nos percatamos que aquella agresión no provino de los guardias de mi tío, sino de seguidores que nos rodearon. Bajen sus armas si es que aprecian sus vidas, habló un hombre con un pedazo de tela blanca que cubría la mitad de su rostro. De hecho, 2 decenas de ellos se encontraban bajo las mismas condiciones. Rebeldes, pensé de inmediato. Sin embargo, cuando los soldados tellanos se percataron de su presencia y ofensas, se olvidaron de nosotros para ir a atacarlos y entonces, todos cayeron. Por más que miré la escena no conseguí comprenderla. «Esto es Escander puro», gritó el rebelde y todos a su alrededor vitorearon. «Convierte su sangre en un líquido tan ligero que la menor cortada podría desangrarlos». Con ello no me quedó más remedio hacer una señal a los míos para que se deslindaran de cualquier arma portada, lo que es correspondido por un «muy inteligentes», de su parte. «Lo sentimos, pero eso de ahí es nuestro ahora», comentó una vez que se percató que yo miraba la bodega. Todos esperaban que aquel rebelde hablara o tirara órdenes, por lo que deduje que si debía hacer tratos con alguien era con él, pues a lo lejos visualicé de rodillas a Kendra y Ben, mientras un seguidor sostenía las riendas del corcel. Era por ellos por quienes me encontraba alerta. «Todo suyo. Solo déjenos continuar, por favor». Un fuerte que dice por favor, hoy debe ser nuestro día de suerte. ¿Qué hacen soldados de la Guardia Real tan lejos del palacio? Una mujer se le acercó al hombre y fuera lo que le exclamara al oído, nos miró con recelo de inmediato. Fui capaz de ver sus labios moverse en un, segura, ella solo elevó y descendió los hombros en un no sé, o más o menos. En ese caso, empáquenlos y marchémonos de aquí. Seguido de eso, recibí un duro golpe en la cabeza que cesó todos mis pensamientos. ¿Qué haremos con ellos? Escucho al seguidor decir en la penumbra de los barrotes donde nos encontramos actualmente. Me sorprendió que no acabaran con nuestras vidas en cuanto la oportunidad se dio. Tal vez puede que se deba a nuestros uniformes que revelaban la residencia del palacio y optaron por conservarnos para obtener algo de información, aunque en nuestro segundo día o al menos eso creo por las veces que nos han ofrecido comida, no nos han interrogado. No lo sé, pero por lo pronto la aeronave en donde planeaban alejarse de la capital es nuestra, y mira que nos ha ayudado con los refugiados. Por lo pronto, te diré que dudo que nos ayuden a sobrevolarla. Su otro conversador ríe. En definitiva eso sería absurdo. Además, nosotros sabemos volarlas, Kyo, contesta. Eso me sorprende, siendo que ningún seguidor es entrenado para ello. Las leyes de Victoria con respecto a eso son claras y no permiten que los reales aprendan más allá que hacer rondas o sostener una espada. Menos parloteos, señoritas. Escucho de pronto la voz de una mujer, su cantar retumba entre las paredes de las celdas. De ustedes no dependerá el destino de los presos, así que muévanse ya. Mejor, intenten de nuevo comunicarse con Pablo. La última transmisión que llegó indicaba que Lorde y Tella cerraron sus fronteras y los cercanos a ellas están en contingencia y de ser ese el caso, será mucho más complicado sacarlos de las ciudades de lo que pensé.
Tal vez no llegaron a cruzar el primer filtro de las ciudades de la capital ante la peste. Escucho una segunda voz que reconocí como la de aquel seguidor en el bosque que nos enclaustró en este sitio. Por supuesto, Mayor Salazar, respondieron en simultaneidad los seguidores. Sin el pañuelo aquel sujeto lucía distinto. Su voz grave aparentaba darle mayor edad. Pudiera que unos cuantos pares de ciclos más que los míos, pues su rostro conservaba demasiadas cicatrices en el rostro debido al acné que pudo tener en su adolescencia, así como su piel bronceada y cubierta de manchas a causa de la constante exposición al sol no ayudaba. Bienvenida, por cierto, menciona Salazar, mientras sus pasos se acercaban un tanto a las celdas. Ya se te ha extrañado por estos lares, Vance. Vance. Repito de inmediato con mi mente rebobinando aquel nombre en la boca de Thamos. Echo una mirada a Agustín por instinto y este por igual avanza hasta los barrotes. Eres tú. Vance. Anuncio en un tono mayor, al tiempo que me acercaba al final de la celda tanto como las cadenas me lo permitían, con estas titilando para atraer su atención. Comandante Vance, para ti, ojos rojos, defiende el seguidor. ¿No eres muy joven para ser una? Emerge de mi boca tales palabras de manera instintiva, me castigo en segundos por mi impertinencia, como si yo no lo fuera para ser el general de esta nación. La silueta se acerca ante la fallida penumbra de la luz existente, con el amanecer creciente iluminando la ventana externa de las celdas que comienzan a invadir por igual los pasillos. ¿Acaso, te conozco? Espeta la chica quien se acerca en donde resido. No es hasta ese momento que consigo verla mejor y a pesar de la mala iluminación, me percato de su austero atuendo en tonos marrón, su rubio y lacio cabello que yace amarrado en una alta coleta, aunque, sin duda lo que más me atrae de ella es aquel par de azules ojos que para mi total tortura, me hace pensar en Thamos. No lo creo, respondí concentrado en su mirada. La cual no era dulce ni intrépida como la de la reina, sino recia e inquisidora. Los trajimos junto con la aeronave. Intentaban escapar de la capital en ella. ¿De la capital? Mira a Salazar y ante su asentamiento sus ojos vuelven a mí para contemplarme con detenimiento. Eres el general de Victoria, al parecer esa joven sí me conoce. ¿Por qué no estás en el palacio? ¿Y por qué? ¿Sabes quién soy? En realidad no lo sé. Su Alteza Ofelia solo nos otorgó tu nombre y dijo que te buscáramos, y, protegiéramos, pronuncio con todo pesar su nombre, aunque pocas veces me refería a ella de esa manera. Pienso que ya no tenemos mucho que perder como para contar lo que sucedió, pues por primera vez desde nuestra captura, creo que ellos podrían no ser rebeldes. La seguidora concede pasos más cercanos, y con el ceño fruncido procede a contemplarnos a cada uno de nosotros hasta que me da la espalda, y dirige toda su atención a la celda de enfrente. Tú. Señala al real. Eres el mudo de la chica daga, prosigue y al igual que ella, mis ojos se concentran en Agustín. Comprendo que él fue su guardia cuando todavía Thamos era princesa e incluso, mucho antes de que yo llegara a su resguardo, así como que Agustín le era devota completa a ella desde que le salvó en Marina. Por eso ella le protegió. Él sabía acerca del tema de su doncella Ana y sobre la alcantarilla que implicaba sus huidas. Era su confidente y aquella joven frente a mí lo dedujo por igual. Sabía que reconocerías a alguno. Exclama con ímpetu su acompañante. Son de tu sector. Por 10ª vez en el día, me cuestiono en qué maldito gobierno estamos. ¿Por qué intentaban escapar de la capital sin ella? ¿Dónde está la reina? Está muerta, se escucha finalmente la voz de Ben, quien volvía a la conciencia. ¿Qué? La joven comandante parece desconcertada, mientras mira en turnos a ambas celdas. Nuestra reina se contagió y no quiso venir con nosotros para no esparcir el virus. Ella nos salvó y nosotros no pudimos hacer nada a cambio, Agustín responde, se acerca a los barrotes, ya que él es el único que no encadenaron, tras contemplarlo un seguidor que no podría escapar de su celda. Su voz se quiebra en cada palabra dicha por la pérdida y la envidia me atrapa. Me gustaría ser lo suficiente valiente para llorarle y contarle a alguien, quien sea, que ella sin duda dejó una marca en mí, pero soy un fuerte, un soldado, un tonto. Mienten. El virus solo contagia a seguidores. Eso es lo que al menos sabemos y la chica daga es. ¿Quién es chica daga?
Interviene Salazar, pero es ignorado. La llamada comandante Vance calla sabiendo lo que todo Victoria sospechaba desde siempre de la hija del rey Claudio. El virus solo fue una distracción creada por... Trago saliva al tener que decirlo. Mi tío. Mi familia. Mi sangre. René Farfán, recompongo. ¿El gobernador de Tella? Él era el fuerte traidor entonces. Eso quiere decir que ya está hecho. Los rebeldes han tomado el palacio, por eso tanto caos, se dice a sí misma con penuria, aunque la certeza de que eso fuera justo lo que sucedió me intriga. ¿Cómo es que sabes todo lo que nuestra reina ya contemplaba? Porque he sido yo quien se lo ha contado. Le veo pasar la mano entre el cabello, maldice y se dice que no pudo detenerlos. Que no pudo salvarla. Bueno, ya somos dos con aquella culpa. Habría dado mi vida si con ello la tuviera respirando en este mundo ahora mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo, Vance? No comprendo nada en absoluto. Ernesto, necesito hablar con él. Dime que yace en esta estación, Salazar, ella le toma de la camisa. Sí, en las oficinas principales. La comandante lo suelta y avanza. Espera. Le grito para que no se aleje. De ser así, si eres la chica de la que Tamos nos habló y pidió proteger, ¿harías por nosotros lo que ella dijo? Me mira con resolución. ¿Nos ayudarás?